Bueno, vamos a comenzar entonces con el capítulo 5. Hasta ahora Pablo había exhortado a la iglesia por el tema de las divisiones que había en Corinto. Y como un padre amoroso a sus hijos, les hacía ver que estaban viendo las cosas como cualquier persona del mundo, que estaban actuando como cualquier persona del mundo, como si fueran carnales. Y bueno, terminaba el capítulo 4 diciendo que había algunos que estaban más envanecidos que el resto y que creyendo que Pablo nunca iba a ir a volver a Corinto, ¿no? Pero él ahora les asegura que sí iba a volver y que dependía de ellos la manera en que él iba a volver. Como un padre amoroso o con vara. Así que esa es la conclusión de ese tratamiento bastante duro que Pablo les dio con respecto a las divisiones. Pero bueno, ahora, siendo que quedó en claro que esta iglesia no tiene una mirada muy espiritual de las cosas, que no tiene un gran juicio, un gran discernimiento por su condición de que no ha crecido como debía crecer espiritualmente. Bueno, Pablo ahora se mete en un tema bastante duro, bastante oscuro, pero que la iglesia estaba dejando pasar, y es más, estaba envaneciendo, estaba actuando como si hasta estuviera orgullosa de lo que estaba ocurriendo. Y es un pecado, Pablo va a tratar sobre un pecado que hay en medio de la iglesia y que no se puede dejar pasar. Así que el capítulo 5, que en realidad son solamente 13 versículos, pero son 13 versículos con mucho contenido, tratan sobre este pecado. Un pecado que dice que ni aún entre los paganos, entre los gentiles, se nombra. Un pecado tan terrible que escandaliza aún a los no creyentes. Vamos a leerlo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Qué pasaje, ¿no? Un pasaje que conviene estudiar, conviene profundizar, conviene entender, porque habla de algo muy poco usado en la iglesia, que es la disciplina. Así que bueno, vamos a
a tratar de profundizar lo que Pablo está diciendo. De cierto, dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, acá vemos que el apóstol no cita la fuente. El problema de la división se lo habían contado los de Cloé, tal vez ellos mismos fueron los que contaron esto. Pero Pablo está hablando de algo que todos saben. O sea que, aunque no cita la fuente, esto es fácilmente verificable. Es algo que todos conocen. Y dice que se trata, de un caso de fornicación. Se oye que hay entre vosotros fornicación. Y la palabra que se usa, se traduce por fornicación, es porneia. Ustedes saben que de ahí viene la palabra porno, pornografía, y tiene que ver con todo tipo de pecado sexual, prostitución, incesto, homosexualidad, promiscuidad, todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, en este caso, Pablo dice, se trata de un pecado que ni aún se nombra entre los gentiles, la fornicación, y en este caso es el incesto. Alguien, un hombre, ha tomado por mujer, dice, alguien tiene la mujer de su padre. Es algo que aún los paganos, siendo que, Corintio era una ciudad extremadamente pecaminosa, lujuriosa, ya hablamos bastante sobre esto. Aún en una sociedad como la corintia, este pecado era abominable. Y este pecado estaba dentro de la iglesia y estaba siendo permitido. La iglesia, que es la luz del mundo, es la que trae luz a las tinieblas. El Señor Jesús había hablado, y lo leemos en Lucas 11:35, mirad pues, no suceda que la luz que hay en ti, que en ti hay, sea tinieblas. Verdaderamente, aquella que tenía que iluminar el mundo, tenía tinieblas adentro suyo, y estaba contenta con eso, dice más adelante que estaba orgullosa de eso. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y esto se considera incesto, aunque uno puede decir, pero no tenían una relación de sangre, porque la mujer de su padre quiere decir, que la madre del hombre seguramente ha muerto y el padre se ha vuelto a casar. Y ahora este hijo tiene relaciones sexuales con su madrastra. Y esto está claramente prohibido por la ley. Vos fíjate, por ejemplo, Levítico 18:8. Esto está penado de muerte, dice Levítico 18:8, dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. En el 20:11 dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Deuteronomio 22:30 dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Deuteronomio 27:20, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Un pecado que la ley prohíbe y que la sociedad aborrece. Este hombre se había unido sexualmente con la mujer de su padre. No sabemos si el padre estaba vivo. Algunos estudiosos, por los tiempos verbales que se utiliza, entienden que sí. Otros dan por sentado que estaba muerto el padre. Y se tejen montones de tramas alrededor de esta relación, porque si este hombre
Si el padre estaba muerto, entonces este hombre heredó la fortuna del padre, entonces la mujer tenía otro incentivo aparte de la atracción física. Bueno, hay toda una telenovela que se teje alrededor de esta relación, que en definitiva no es más que especulación. Lo que se sabe es que acá había un hombre que tenía relaciones con la que fue esposa de su padre. Bueno, si estaba vivo o estaba muerto el padre, no lo sabemos. Así que dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Bueno, fíjate la actitud de la iglesia. En vez de avergonzarse por esto que estaba ocurriendo, dice que estaban envanecidos, hinchados de arrogancia, estaban orgullosos de su actitud. La iglesia en Corintio, bueno, sabemos que tenía poco discernimiento espiritual, pero ellos estaban envanecidos porque, bueno, ellos consideraban que estaban haciendo algo que nadie hacía, que estaban por encima del resto. Probablemente ellos estaban orgullosos del amor que había en la iglesia, que hasta puede tolerar este tipo de acciones. Y seguramente tomaban algunas palabras del Señor Jesús tergiversándolas, por ejemplo, las que nosotros conocemos. Por ejemplo, Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ellos están envanecidos, no somos hipócritas. No juzgamos, amamos. ¿Escucharon alguna vez eso? Otro pasaje que se utiliza mucho para permitir o para no juzgar este tipo de acciones es, bueno, cuando el Señor Jesús, no permitió o defendió de alguna manera a la mujer adúltera. En el capítulo 8 de Juan, versículo 7, dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los corintios no iban a arrojar la piedra contra este hombre. Y se enorgullecían de eso, se vanagloriaban de eso. Y Pablo les dice, ¿no debieras más bien haberos lamentado? En vez de enorgullecerse, de vanagloriarse, de hincharse de orgullo, debían haberse entristecido. Y cuando dice lamentado, la palabra en original habla de un dolor tan grande como el duelo, el luto, como una pérdida de un ser querido. Ese tipo de tristeza tendrían que haber experimentado al ver que un hermano cae en semejante pecado. En lugar de eso se enaltecían. Y Pablo les dice, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Eso era lo que había que hacer. Entonces, lo lógico, lo esperable es que la congregación, la iglesia, se hubiera entristecido ante esa acción y hubiera obrado conforme a esa tristeza. Hubiera hecho lo que daba gloria a Dios. Y lo que daba gloria a Dios era justamente quitar a esa persona del medio de la congregación. Excomunión se llama, esto es comulgarla, quitarla de la comunión de los hermanos. Ahora, para llegar a semejante decisión, y es una decisión que debe tomar la iglesia
el Señor Jesús dio unos pasos previos, y eso lo encontramos en Mateo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, antes de llegar a la excomunión de alguien que comete pecado y no se arrepiente, entonces primero hay que cumplir con estos pasos mínimos. Ir y hablar con el hermano para que se arrepienta. Si no lo hace, ir con 2 testigos para que se arrepienta. Siempre se está buscando la restitución de esta persona a la comunión de la iglesia. Nunca la disciplina es solamente un castigo. Además de ser un castigo, tiene un propósito, que es la restauración. Toda disciplina tiene ese propósito, la restauración de esa alma. Entonces la meta es que de ir a hablar y después ir con 2 testigos, es que, bueno, se resuelva todo en ese nivel y no llegar hasta el siguiente. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Bueno, Pablo, ustedes saben, estaba lejos de la iglesia. ¿Estaba en dónde? En Éfeso. Había distancia. Pero Pablo dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. No quiere decir que Pablo se acostaba y su espíritu empezaba a volar y llegaba hasta Corinto. No tiene nada que ver con eso. Está diciendo que Pablo está dando un mandamiento aquí y está en oración, está con pensamiento, está siempre con su corazón ahí, en Corintio. Está presente en espíritu. Ausente en cuerpo, presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él hizo lo que los corintios no habían hecho, lo que deberían haber hecho, pero no hicieron. Pablo, estando tan lejos, juzgó a este hombre. Y a veces tendemos a descartar o a minimizar las opiniones de alguien que está lejos. Decimos, bueno, él porque no está acá. Él no sabe las cosas, él no lo ve todos los días cara a cara. Entonces es fácil hablar de lejos. Pero Pablo dice que él lo hace como presente. Descarta ese tipo de argumento. Yo, como si estuviera ahí, dice, ya he juzgado. No me vengan con la historia de que, bueno, porque estoy lejos no puedo hacerlo. Yo como presente, como si estuviera ahí, como si estuviera en medio de ustedes, ya lo he juzgado. Tengo los suficientes argumentos para determinar juicio. Esto es algo que tendría que haber hecho la iglesia, pero no lo hizo. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Vos fíjate acá, dice que tal cosa ha hecho, como si esa cosa hubiera sido, bueno, en el pasado reciente. Aunque en el versículo 1 habla en presente, que tiene a una mujer, ¿no? Entonces, sea que ese pecado continúe, que siga haciéndolo, o que lo hizo y ya no lo hace más, pero no se arrepintió de hacerlo, el hecho es que esa persona tiene que ser disciplinada. Porque
no se ha arrepentido. Y las acciones de las personas no son otra cosa que la manifestación de lo que hay en su corazón. Ese hombre demostró que no tiene un corazón arrepentido, que no tiene un corazón de cristiano. Dice el Señor Jesús en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, sea que ya no lo hace más, porque bueno, tal vez la mujer lo dejó o lo que sea, él igual debe ser disciplinado. Porque de hecho, él no mostró arrepentimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que está ordenando Pablo entonces es que la iglesia debe reunirse y expulsar a esa persona. Reunidos vosotros y mi espíritu. Nuevamente no es que Pablo se iba a aparecer de alguna manera, no. Él estaba completamente de acuerdo, él avalaba esa decisión, él aprobaba eso, él estaba allí en espíritu. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Su espíritu con el poder del Señor Jesucristo quiere decir que él, como apóstol de Jesucristo, como enviado de Jesucristo, tenía la autoridad apostólica, la autoridad de uno que ha sido enviado por el Señor Jesús para decretar semejante disciplina. Entonces él y la iglesia no lo podía hacer él solo, la iglesia debía hacerlo, pero él avalaba, él estaba con la iglesia, él estaba respaldando a la iglesia, estaba de acuerdo con esa disciplina. Ahora, en el original, este versículo tiene una construcción un tanto difícil, lo que hace también difícil la traducción. Entonces, algunos interpretan porque dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Esa frase no está muy clara en qué lugar de la oración va. Entonces, muchos entienden que cuando la iglesia se reunía, tenía que invocar el nombre del Señor Jesús, declarar que esa decisión se hacía en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo expresamente que Él en ese tipo de situaciones iba a estar presente. Y lo dice en el pasaje que acabamos de leer un poquito antes, de Mateo 18, versículos 18 al 20, después de lo que acabamos de leer. Versículos 18 al 20. ¿Se acuerda que el Señor Jesús le dice que tienen que dar esos 3 pasos? Finalmente presentarlo a la iglesia y si no se arrepiente, tenerlo por gentil y publicano. Gentil y publicano quiere decir excluido de la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Se dan cuenta de este pasaje a qué se refiere? Muchas veces se usa claro, donde hay 2 o 3 reunidos, bueno, Dios está. Pero se está refiriendo específicamente a un caso de disciplina. Entonces, si la iglesia excomulga a una persona, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra. Si la iglesia perdona a esa persona, también va a ser perdonada en el cielo. Eso es lo que está diciendo. Y que el Señor Jesús está presente en eso. La decisión de la iglesia es la decisión del Señor Jesús. Eso está diciendo.
Sí, claro. Sí. Así el Señor mataba a arriba. Claro. Pero está hablando de eso, de la disciplina o del perdón. Todo ese capítulo prácticamente habla del perdón. El capítulo 18. Bueno, esto es lo que entienden muchos estudiosos. Otros entienden que la construcción de la oración sería: en el nombre del Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. La iglesia, al entregar a Satanás, está haciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Está de acuerdo, el Señor Jesucristo está obrando a través de la iglesia. El hecho es que entregar al pecador a Satanás es equivalente a tenerlo por gentil y publicano, fuera de la iglesia. El tal sea entregado a Satanás. En 1 Timoteo 1, 19 y 20 vemos una situación similar. Estas personas en realidad, dice, naufragaron en la fe. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. ¿Primera de Timoteo cuánto? 1, 19 y 20. Quiere decir, entregar a Satanás quiere decir considerarlo fuera de la iglesia. Esa persona ya no pertenece al cuerpo de Cristo y no es un hijo de Dios. De eso se trata. Esa persona ahora está en el mundo y el mundo está bajo el poder del maligno. Satanás puede hacer con él lo que le plazca. De eso se trata. Nosotros, los creyentes, estamos seguros en las manos de Dios. Primera de Juan dice, el maligno no nos toca, fíjate. Primera de Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Estamos bajo el cuidado de Dios, del Señor Jesucristo. En Juan 10, 20, 28 y 29 el Señor Jesús dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos del Señor, seguros. Pero estas personas no están en las manos del Señor. Son entregadas a Satanás. ¿Te acordás de alguien que fue zarandeado por Satanás y que rodó mucho, pero que volvió? Pedro. Pedro fue zarandeado por Satanás. El pecado que cometió Pedro fue atroz. Negó al Señor 3 veces. Sin embargo, él se arrepintió. Judas no se arrepintió. Y dice una frase muy significativa, ¿no? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Otra frase que es muy discutida. Algunos entienden que para la destrucción del cuerpo, pero no parece muy convincente esa interpretación. La idea que esta frase parece encerrar es que Satanás claramente va a tratar de destruir, va a hacer todo el mal que pueda a esa persona. Pero queda la esperanza de que esa destrucción que ejerce Satanás sobre esa persona pueda llegar a provocar en ella arrepentimiento. O sea, no como algo voluntario por Satanás, pero que sea una reacción. Porque si esa persona es un hijo de Dios, aunque reciba la disciplina de la iglesia, Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que esa persona necesita para que se arrepienta. Entonces es posible que, estando en manos de Satanás, esa persona enferma, desgastada, deprimida, pueda llegar a arrepentirse
e incorporarse al seno de la iglesia, como está, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Dice en Lucas 15, 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí reconoció este muchacho su pecado, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, toda disciplina, aún esta que es la más extrema, tiene el propósito final de la restauración, de restaurar al pecador. ¿Sí? La Biblia mía acá el comentario dice que el apóstol está ordenando a la iglesia que expulse al infractor de su comunidad y pone entre paréntesis, entregad ese tal a Satanás, y después dice: el propósito de este juicio es la recuperación del infractor, pero eso solo puede lograrse si sus tendencias pecaminosas son vencidas, y ahí pone entre paréntesis la destrucción de su carne. Claro. O sea, toma como la destrucción de su carne, y si él vence la parte espiritual, digamos. Creo que MacArthur, en algún estudio sobre el pecado, habla de que muchas veces Dios castiga con enfermedades a la disciplina de sus hijos. Sí. Al punto de la muerte. Claro. Sí, de hecho, bueno, en el capítulo 11 de Corintios, cuando habla de la cena del Señor, dice: algunos han enfermado y algunos duermen inclusive, algunos han muerto. Bien. 1 Corintios 11:31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que bueno, debemos tener en claro que siempre la disciplina es por una cuestión de amor. Nunca la iglesia va a obrar con enojo, con ira, con indignación, sino motivados por el amor. Aun cuando se tiene que expulsar al que parecía un hermano, lo hace también con ese propósito, ¿no? De que esa persona pueda ser restaurada. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es un peligro para la iglesia. Una persona así no solamente es mala, su pecado lo afecta a él, afecta a toda la iglesia. Y Pablo le dice: ustedes se jactan, la verdad que por ignorancia. No es buena vuestra jactancia. No es buena que ustedes se crean superiores, que se crean que ese amor que tienen, ese falso amor, que en realidad es tolerancia, es algo digno de elogio. No es buena vuestra jactancia. Ellos no eran conscientes de la situación en que se encontraban, estaban en peligro. Dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bueno, acá utiliza esa imagen tan común en la Escritura y que todo el mundo conoce. Un poco de levadura. La levadura siempre tiene un sentido, salvo la excepción de la parábola de Mateo 13, ¿no? Donde la levadura ahí parece positiva, pero por lo general la imagen de la levadura siempre tiene una connotación negativa, como que la levadura es una figura del mal. De hecho, fíjate, por ejemplo, a ver si tengo acá, Mateo 16:6 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Muchas veces emplea esta figura: cuidado de la levadura. Un poco de levadura, ¿qué pasa? Leuda toda la masa. Entonces, llevándolo a la iglesia, si un poquito de levadura puede llegar a leudar toda la masa, un pecado tan grande como este, que aún era
dice, aún y entre los gentiles se nombra, ¿cómo no va a llegar a contaminar a toda la iglesia? Por eso Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bueno, entonces la figura es la siguiente. Los cocineros, cuando hacían la masa, siempre separaban un poquito de esa masa para la masa que iban a hacer al día siguiente. Esa masa iba a ser la que iba a leudar en la masa del siguiente día. Por eso dice que la vieja levadura, habla de vieja levadura y de nueva masa. La masa nueva tenía levadura vieja. Y podía ocurrir, si esa levadura estaba contaminada, que la masa nueva iba a estar completamente contaminada también, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces Pablo le dice, limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura entonces, le está diciendo la iglesia, es ese pecado que puede contaminar toda la iglesia. Para que seáis masa nueva, masa sin ninguna contaminación. Sin levadura como sois. De hecho, la iglesia es santa y fue santificada no por ella misma, sino por el Señor Jesucristo. Ustedes conocen muchos pasajes donde habla de que Él se entregó a sí mismo para santificar a la iglesia. Me acuerdo, por ejemplo, del pasaje de Efesios, capítulo 5. Sin contaminación y arruga habla, ¿no? Santa y sin mancha. La iglesia es eso, es una masa sin levaduras, no hay ni una sombra de contaminación. Eso es lo que Jesús hizo. Pero ellos deben quitar ese foco de infección. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Las familias judías, cuando llegaba la época de la Pascua, sacaban de la casa toda levadura, todo rastro de levadura. Y durante ese tiempo comían panes sin levadura. Llegado la Pascua, sacrificaban el cordero y comían la Pascua. Ahora Pablo dice acá, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces ya Cristo, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que hizo el sacrificio absoluto, perfecto. La Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, si las familias judías sacaban la levadura de sus casas, la iglesia debe sacar el pecado de en medio de ella, lo que puede llegar a contaminar toda la casa. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre como el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, Él es nuestra Pascua, es claro. Debemos sacar el pecado de en medio nuestro. Y dice Pablo, y esto es algo tremendo, maravilloso, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Cristo ya fue sacrificado, Él es nuestra Pascua. Ya la Pascua no significa una época del año, no significa un rito que hay que repetir. Ahora, al ser Cristo nuestra Pascua, la fiesta es siempre. La fiesta
No es una semana, no es un día, es la vida misma. Entonces dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Ahora está llevando la figura de, hasta el momento estaba hablando de la iglesia, que la levadura era ese hombre pecaminoso, el pecado que había en medio de ellos, que había que extirpar. Ahora está hablando de la vida de cada uno de los creyentes, nuestra vida. Celebremos, dice. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Está diciendo, no con la vieja levadura, que son los vestigios que nos quedan del viejo hombre, la levadura de malicia y de maldad. No con eso. Eso, así como de la iglesia hay que extirpar al pecador, de nuestra vida hay que extirpar las cosas que han quedado ahí, la malicia y la maldad. Dice, no con la levadura de la malicia y de maldad, que si la dejamos ahí, va a terminar contaminándonos completamente el alma. Entonces, sino, dice, con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En vez de tener esa levadura, tenemos que tener panes sin levadura. Nuestra vida debe ser sin contaminación. Nuestra vida debe reflejar la sinceridad y la verdad. Nuestra verdad es Cristo y esa es nuestra vida. Celebrar la Pascua es vivir la vida sinceramente, vivir la vida para la gloria de Dios, vivir la vida con una nueva forma de mirar las cosas, con un nuevo enfoque, un enfoque no de malicia, sino de sinceridad, con una mente nueva, renovada. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una vida donde ya somos salvos, no tenemos que cuidar nuestra salvación porque la podemos perder, sino que tenemos que valorarla y vivir de acuerdo a esa salvación que Dios nos dio. Como dice también en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? O sea, Pablo, en vez de darnos, bueno, ustedes a partir de ahora tienen que vivir así, tienen que cumplir con estas normas. Acá les doy una lista de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer. En vez de hacernos eso, Pablo dice, no, ustedes lo que tienen que hacer es vivir de acuerdo a lo que Dios les dio, lo que Dios hizo por ustedes, conforme a las misericordias de Dios, dice en Romanos. En Efesios capítulo 4 dice algo parecido también en el versículo 1, que debemos vivir conforme al llamamiento que hemos tenido. Esa es la vida sincera, una vida que agrada a Dios, que estamos buscando su voluntad. En 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir arrodillado hasta algún lado? ¿Tengo que prender velas? No, mi vida es el sacrificio agradable a Dios. Yo me tengo que ofrecer a mí mismo cada día, en cada momento, en sacrificio. Tengo que buscar su voluntad, hacer lo que es agradable para Él. De eso se trata. Sacando la malicia y la maldad de mi vida, la vestigia del viejo hombre, y viviendo una vida sincera, una vida en la verdad, que es Cristo. ¿Se entiende? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Bueno, acá se menciona la carta anterior, una carta que no ha perdurado, nos llegó hasta nosotros, pero en esa carta sabemos que Pablo les dijo que no debían juntarse con los fornicarios. Ahora,
los corintios malinterpretaron lo que Pablo les quiso decir. Porque ellos entendieron que no debían juntarse con ningún tipo de fornicario. No debían juntarse con los fornicarios, ni con los avaros, los ladrones, los idólatras. Entonces Pablo dice, si yo hubiera querido decirles eso, no se tendrían que juntar con nadie. O sea, no podés ir al supermercado porque el cajero es uno de esos. No podés ir a trabajar porque tus compañeros de trabajo están en esa. No podés ir a jugar al fútbol, no podés hacer nada. Tenés que salir del mundo, dice, tenés que salir del planeta Tierra. Eso es imposible de cumplir. No es eso lo que les quise decir, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Claro, no podés salir del mundo. De hecho, el Señor Jesús, en la parábola del trigo y la cizaña, dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, y recién cuando el Señor venga, o sea, en el tiempo de la cosecha, es que se van a ser separados. Unos van a ser quemados, otros van a ir al granero. Pero mientras tanto, el trigo y la cizaña están juntos. Nosotros, los creyentes, convivimos con la gente del mundo. Bueno, pero dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario. O sea, llamándose a sí mismo, aquellos que se consideran a sí mismos creyentes, pero que su conducta revela que no lo son. Con eso dice, no hay que ni juntarse. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, la persona que conoce al Señor Jesús busca obedecerlo, no ignora sus mandamientos. Entonces, dice, no os juntéis. Vos fíjate la gravedad de esto. Aquel que se dice hermano, que se dice un hijo de Dios, y tiene esta conducta, y habla de fornicario, y está hablando cuando dice fornicario, acuérdate, cualquier tipo de pecado sexual, inmoralidad sexual, o avaro, porque no solamente el tema es con la inmoralidad sexual, también el avaro, el idólatra, el maldiciente, el borracho, el ladrón, ya vamos a ver estas cosas. Dice, ni aún no te juntes con esas personas. Es grave. Hoy como que esto se minimiza, o sea, parece que ser que la tentación sexual es tan fuerte y tan común que no nos escandaliza demasiado. Entonces usamos esa frase, ¿viste? Cayó en pecado. Como que iba caminando, más tranquilo, ¡pum! Se cayó. ¿Viste? Claro, se cayó. Como que, no, eso no existe. No cayó en pecado. Claro, es algo que, o sea, ama el pecado. Y cuando encontró la oportunidad, lo hizo, pero en su corazón está. Entonces, Pablo dice, ni se junten con ese tipo de personas. Y esto es grave en la iglesia actual, porque incluso los pastores y otros dirigentes que caen en ese tipo de pecados graves, yo conozco montones de casos, donde, bueno, si no se lo justifica y se lo deja pasar, bueno, se lo disciplina por un tiempo para que se restaure, pero a los pocos meses ya está nuevamente pastoreando y ocupando cargos de autoridad. Y eso no puede ser así. La Escritura es clara, que cuando un pastor no tiene una vida ordenada, dice que tiene que tener un matrimonio, 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, tiene que tener un matrimonio, un esposo de una sola mujer, tiene que tener su familia en sujeción, tiene que tener una vida ordenada. Si el pastor cae en pecado, ya no puede ser restituido, puede ser restituido a la comunión de los hermanos, si él se arrepiente, pero nunca puede volver a pastorear, porque ya no es intachable.
Pierde credibilidad. Claro, claro. Así que bueno. Entonces dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea que se llama a sí mismo, pero no lo es, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldicente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pues fíjate que acá nombra algunos pecados, no es una lista cerrada, pero que son peligrosos como una levadura que infecta la masa. En el capítulo siguiente, en el versículo 6, en el capítulo 6:9, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No son cristianos. No nos engañemos. Entonces, habla de la fornicación y habla de la avaricia. Los avaros tampoco entran en el reino de Dios, y dice que con eso tampoco debemos juntarnos. Que se dicen hermanos y son avaros. Que se dicen hermanos es tan peligroso como el fornicario. Que se dicen hermanos pero son avaros. ¿Qué quiere decir avaros? Que tienen avaricia. Que dice la Escritura que esta es una forma de idolatría. Es amar al dinero. Y también, como también los otros pecados, el Señor Jesús dijo, no se puede obedecer a dos dioses, servir a dos señores. O se obedece a uno y se menosprecia al otro, entonces no se puede ser cristiano y amar al dinero. Ahora vos fíjate lo que ocurre cuando no se extirpa ese mal del medio de la congregación, hasta dónde podemos llegar. La iglesia evangélica de hoy es un mal que está en el centro de ella, está, o sea, la avaricia. Vos escuchás a pastores llenos de avaricia y de codicia, llamando a las congregaciones, sí, a llenar sus bolsillos. Y las congregaciones, multitudes, no buscan salvación, no buscan perdón de pecados, buscan justamente eso, buscan progreso, prosperidad. Entonces, Pablo tenía mucha razón al decir que no tenemos que permitir esas cosas en medio de la iglesia. Fíjate hasta dónde llegó, porque se permitió. Dice, bueno, la idolatría. Ni hablar de la idolatría. Algo que tan casi, bueno, los corintios venían de la idolatría, los griegos venían de la idolatría, pero el hombre en sí tiene ese gen, esa tendencia a la idolatría. Y el cristianismo, a los pocos años, derivó en culto a los hombres, a los ídolos. Entonces verdaderamente no se puede permitir cuando aparece un idólatra en medio de la congregación, cuando amenaza ya, cuando se ve surgir la idolatría en el medio de la congregación. Quitada a ese, ¿cómo es que dice al final del capítulo? A ese perverso de entre vosotros. Pues fíjate cómo esos pecados que se pueden llegar a permitir, como se pueden llegar a tolerar, terminan pervirtiendo toda la iglesia, como la levadura que contamina toda la masa. La maledicencia también se traduce como difamación, como calumnia, son los que traen divisiones. Dice Tito 3:10, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. No se puede permitir ese tipo de personas que no tienen el espíritu. Después en Judas dice, el que causa divisiones, estos son los que causan divisiones, no tienen el espíritu. Están ahí para dividir. Entonces hay que sacarlos de la congregación. Así dice. La iglesia debe cuidar su santidad, debe cuidar su unidad. Debemos estar solícitos, dice, guardando la unidad. Tenemos que
ser guardianes de la unidad y la santidad de la iglesia. El borracho, tampoco, como decíamos con el avaro, no se puede servir a los dioses. El borracho es esclavo del alcohol. Y el que no puede ser esclavo del alcohol y siervo de Jesucristo. Entonces, pero también las iglesias, los cultos paganos utilizaban la borrachera como una manera de entrar en éxtasis y así poder comunicarse con la divinidad. Entonces, en esas orgías paganas, donde Corintio había un montón, tomaban muchísimo alcohol y en esa borrachera, por eso Pablo, en Efesios, ¿qué dice? Si no se llenos, en el cual hay disolución, si no se llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto también nos lleva a todo aquello que atonta los sentidos, aquello que hace que las personas dejen de pensar con claridad y se dejen llevar por las emociones, y las reuniones, lejos de ser en orden, para la gloria de Dios, se transforman en disolución, en confusión. Bueno, de eso también hemos visto. Eso ocurre en los cultos paganos y no se deben permitir en el seno de la iglesia porque contaminan toda la masa. Bueno, ustedes simplemente con buscar en YouTube van a encontrar miles de ejemplos de cómo la disolución, el desorden, esas cosas no son provenientes del Espíritu Santo. Claramente eso opera un espíritu que no es el Espíritu Santo. El ladrón es un enemigo dentro de la misma iglesia. El ladrón está buscando sacar partido y Pablo dice, expulsen ese en medio de la congregación. No se puede permitir este tipo de pecado, este tipo de pecado grosero, evidente, dentro de la congregación, por más amor que haya. El amor y la tolerancia no es lo mismo. Tolerar no es amar. La tolerancia tiene que ver con no me importa, dejo ser. El amor es comprometido. Y cuando yo me comprometo y veo que alguien está pecando, si yo veo a un ladrón, yo tengo que ir a hablar con ese ladrón para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, tengo que ir con 2 hermanos. Y si no se arrepiente, hablar a la iglesia, lo mismo. Y si no, tenerlo por gentil y publicano. Todos estos pecados son nocivos para la iglesia, son peligrosos para la iglesia. Y no son los únicos. Pablo dice, con el tal ni aún comáis. Esto es algo realmente extremo. La iglesia comprometida en la disciplina de esa persona. Vos sabés que uno de los valores principales, de los judíos y de los cristianos, sobre todo del primer siglo, era la hospitalidad. Hay muchos pasajes donde se habla de la hospitalidad del cristiano. Los pastores tienen que ser hospitalarios. Entonces, cuando vos negás a una persona, te negás a comer con ella, es como si vos estuvieras declarándole la guerra, como diciéndole, vos no tenés nada, absolutamente nada que ver conmigo. Entonces, con los tales, ni aún comáis, no tengas relación. No lo haces porque lo despreciás, lo haces porque lo amás. Fue entregado a Satanás y tiene que ser tratado a tal punto que busque el arrepentimiento. Bueno, se la tenés que hacer fácil. De eso se trata el amor. Ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Bueno, acá Pablo está terminando ya este pasaje y hace 2 preguntas. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Y ninguna.
O sea, Pablo está diciendo, ¿con qué autoridad yo puedo juzgar a los de afuera? Bueno, cuando el Señor venga, pero el Señor los va a juzgar. Yo no puedo juzgar a los de afuera. Dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Bueno, acá está, la iglesia tiene que decir, sí, nosotros juzgamos, pero evidentemente no es lo que estaba haciendo. Y eso debería avergonzarlos, porque no estaban guardando el cuerpo de Cristo, no estaban protegiendo el cuerpo de Cristo. Estaban siendo negligentes. Entonces Pablo le dice, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Eso es lo que tienen que hacer. Quitar al perverso de entre vosotros. Entregarlo a Satanás para que su carne sea destruida y si es un hijo de Dios, volverá arrepentida. Quitad a ese perverso, por amor. Eso es lo que debe hacer la iglesia para guardar su santidad y guardar la unidad. Fuerte, ¿no? Bueno, 13 versículos.